Una condición sine qua non es algo que es necesario. Esta expresión tiene mucho que ver con los abogados, pero significa que hay una condición que necesariamente tiene que haber para que algo se cumpla o sea verdadero. Lo podemos entender más fácilmente por medio de un ejemplo. Si estás en un curso, en una clase, en la universidad o secundaria, y dice el maestro, el examen final lo tienen que aprobar necesariamente para poder aprobar el curso. Si no, nada vale. Parciales, tareas, asistencia, trabajos, participación, todo eso, si no cumplen con esto, no pasa. Se tiene que cumplir sí o sí, es lo que decimos, ¿no? Bueno, hemos estado viendo algunos requisitos, algunas calidades y cualidades que debe tener aquellos hombres a los que Tito va a poner por pastores en las iglesias. Y hay un requisito indispensable, una condición sine qua non para que pueda estar ahí. Vamos a la carta de Tito, capítulo 1, versículo 9. Después de todos esos requisitos, dice: el retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Vamos a orar. Señor Dios y Padre, te damos gracias nuevamente por esta palabra que nos das en este día, y queremos pedirte de tu espíritu, tu obra entre nosotros, nuestra mente, pero sobre todo nuestro corazón, que ahí baje tu palabra y nos ayude a entender esta bendita palabra que tiene fruto para nosotros, cambiando nuestra vida, nuestro corazón, conocerte más y poder ver tu rostro. Ayúdanos, Padre. Pedimos que todo sea para tu gloria, lo que es el nombre de Cristo. Amén. Bueno, una iglesia sin pastor es deficiente. Es una situación que debe arreglarse. En esta carta, Pablo le recuerda a Tito el encargo que le hizo cuando dejó en la isla de Creta. Debía establecer ancianos, que es un sinónimo de pastores, ministros, obispos, debe establecerlos en cada ciudad, en cada iglesia local. Los llamados para el oficio de ancianos son cristianos varones que deben destacar por sus cualidades morales, haciendo énfasis en la madurez cristiana. Esto tiene mucho que ver con el nombre de anciano y no propiamente la edad. Su carácter moral debe examinarse y compararlos con los requerimientos que estuvimos mencionando la semana pasada. Los rasgos de carácter deben mostrar que es una persona controlada por el espíritu y no por la carne. Pero eso no es todo. Todos los puntos
que ha mencionado Pablo no capacitan a un hombre para ser pastor anciano, si no tiene una aptitud final. Hay un requisito que debe cumplir respecto a lo que debe hacer como pastor. El versículo 9 se trata sobre el ministerio espiritual que debe desarrollar el anciano en la iglesia, que es ser un maestro fiel. Debe ser retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para poderla enseñar y usarla para convencer a los que argumentan en contra de la palabra. En la primera carta a Timoteo, Pablo trata este mismo tema, esos de los requisitos que debe cumplir un pastor, y recalcó la importancia de que el anciano tenga la capacidad de predicar y enseñar guardando la verdad de Dios de manera cuidadosa y constante. Vamos a ir a 1 Timoteo 3, versículos 1 y 2. Y dice ahí, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Aquí está ese requisito indispensable, lo pone como apto para enseñar. La aptitud para enseñar, en este caso, no se refiere a la habilidad que tendría un profesor o un instructor de transmitir sus conocimientos. Esa es una aptitud académica y hay algunos que son muy buenos en eso. Pero para poder enseñar la palabra de Dios se necesita un don o una gracia de Dios que está relacionada con poder transmitir a otros las doctrinas o verdades que están contenidas en la palabra de Dios. Debe poder enseñarla y debe ser tal como ha sido enseñada al pueblo de Dios desde el principio. Al inicio de la carta, Pablo habló de la fe y el conocimiento de la verdad, que según la piedad que da esperanza en la vida eterna. Se lo menciona ahí en el versículo 1. Y en el 3, él define esta fe. ¿Cuál es el conjunto de esas doctrinas que dan tan gran esperanza? Dice Tito 1:3, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Esa fe, ese conjunto de verdades es la palabra de Dios. La palabra fiel, tal como ha sido enseñada, es la común fe que tiene Pablo con Tito, su libro espiritual. Como veíamos, los dos creen lo mismo. La predicación de esa palabra que le fue encomendada a Pablo es el medio para enseñar. La predicación y la enseñanza de las Escrituras de esta manera son dones espirituales otorgados a algunos siervos de Dios de una manera soberana por medio del Espíritu Santo. Un pastor depende del poder del Espíritu Santo para poder enseñar de una manera efectiva.
por lo que solo el que tiene los dones de predicar y enseñar es comisionado por él y es llamado. Jesucristo escogió, llamó, envió a sus apóstoles y los envió a predicar. Dice el Evangelio de Marcos 3:14, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. El Espíritu Santo llamó a Bernabé y a Saulo después de que la iglesia de Antioquía estuvo en ayuno y oración y los envió a predicar. Dice Hechos 13:2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Ahora hay un llamado, pero no es con voz audible, ni con visiones o sueños, sino es a través de una confirmación que viene por medio de la iglesia local, que ha visto la vida privada y las calificaciones en cuanto a los requisitos morales. Pero no solo eso. Un hombre puede tener el deseo y puede tener las calificaciones morales para ser llamado, digo, para ser anciano, y no ser llamado por el Espíritu Santo a este oficio. Él es el que escoge quién debe estar y en qué posición. Dice Efesios 4:10 y 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Se constituye a los ancianos y pastores. Si un hombre no recibe la capacidad para enseñar las Escrituras con eficacia, no tendría el don de enseñar, no podría edificar el cuerpo de Cristo. Esto no significa que ese hombre sea un mal cristiano. Simplemente no fue elegido para ese encargo en particular y puede y debe servir a la iglesia de muchas otras maneras. Pero predicar es un llamado. Hay un llamado de parte de Dios. Dice Pablo que la predicación le fue encomendada por mandato de Dios. Si Dios llama a alguien, lo va a capacitar dándole los dones necesarios, y uno de esos es el de poder enseñar la palabra de una manera eficaz. Dice Romanos 12, del 6 al 8. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si es de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir. O el que enseña en la enseñanza, está tomado como un don. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Entonces, está hablando de dones, del don de la enseñanza. En la iglesia de Creta había un problema espiritual muy importante debido a un entorno pagano de una cultura hedonista. Eso es exactamente como sucede en la actualidad a nuestro alrededor. De ahí la imperiosa necesidad de hombres piadosos para estar al frente de la iglesia
que puedan servir como ejemplo de madurez y que puedan enseñar la palabra de Dios con el poder del Espíritu Santo. Se puede ver esa necesidad que había en la iglesia de Creta, que hay entre nosotros, en los siguientes versículos de la carta, los versículos 10 y 11. Dice ahí: porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que transforman casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Si en Creta se vivía en un terrible peligro espiritual para la iglesia, en este tiempo los peligros son iguales y posiblemente mayores. Por eso se necesitan hombres que puedan hacer el trabajo de enseñar la palabra fielmente. Hoy hay un ateísmo y un materialismo en la sociedad, una indiferencia hacia el Evangelio, inclusive una hostilidad profundamente arraigada hacia Cristo y a su iglesia. El pecado y la oportunidad de pecado brota hasta debajo de las piedras. Por eso se necesitan hombres piadosos que se mantengan firmes y prediquen el Evangelio de Jesucristo y al mismo tiempo sean un ejemplo de madurez cristiana. Una iglesia local necesita hombres que por medio de la enseñanza de la palabra fiel y como les ha sido enseñada, inclinen tanto la voluntad como el corazón de los creyentes para servir a Dios con gozo, al mismo tiempo en el que dejan al descubierto los errores de los que están equivocados y que contradicen la palabra de Dios, convenciendo a los que se oponen al Evangelio. Los pastores que puedan hacer este trabajo siempre los necesita la iglesia. Son un don de Dios, por lo que la iglesia debería estar orando fervientemente para que Dios se los conceda. Así como deben observarse los rasgos de carácter del anciano, deben considerarse esos dones, los dones dados por el Espíritu y las características de lo que debe hacer y de lo que hace. La primera característica es que debe retener la palabra fiel, el retenedor de la palabra. El versículo 9 empieza así: retenedor de la palabra. La palabra retenedor significa aferrarse fuertemente o adherirse a algo o a alguien. Los pastores, como predicadores o maestros, deben aferrarse a la palabra fiel con sincera devoción y firme diligencia. Un predicador y maestro de Dios debe aferrarse a la palabra fiel con sincera devoción y firme diligencia. La idea es la de alguien que se aferra a lo esencial con toda su fuerza y energía, como alguien que cae de un barco, es un náufrago, y cae en el océano en medio de una tormenta y tiene un salvavidas. Se aferra a ese salvavidas, no lo va a soltar por nada, porque sabe que su vida incluso depende de eso.
y se aferra a él. El ministro debe aferrarse a la palabra de Dios como su único medio, su única provisión. Al aferrarse a la palabra de Dios de esa manera, no deja oportunidad para depender de otra autoridad o de otra fuente. Además, un pastor debe mantenerse continuamente bajo la autoridad de la palabra de Dios, viviendo de acuerdo a sus preceptos y sus mandamientos. Esto significa que primero debe estar seguro de la palabra, esa palabra fiel, por sí mismo. Debe estar convencido de su veracidad. Cuando trae la palabra de Dios a la gente, debe compartirla con confianza y autoridad, no mezclada con especulaciones teológicas, dudas académicas o huecas sutilezas filosóficas. Ahí la palabra retener es una acción continua, es un presente continuo. Debe continuar haciéndolo todo el tiempo. Si un hombre está calificado para servir en el puesto de anciano, nunca debe perder esa dependencia y debe estar siempre afirmado en la palabra de Dios para seguir estando calificado. Si se pierde o se desvía, estará descalificado. La palabra de Dios debe vivirse. Tiene que tener autoridad sobre toda la vida y durante toda la vida. Retener la palabra. Ahí la palabra es traducción de la palabra logos. En el idioma original se refiere a una expresión de un concepto, un pensamiento o una verdad. Es algo que fue dicho, es incluso un razonamiento o un pensamiento. Y se usa con frecuencia a referirse a la verdad y a la voluntad revelada de Dios, que son las Escrituras, todas las Escrituras. Y así es como se usa aquí. También esa palabra logos se usa en referencia a Jesucristo como la palabra viva de Dios. Cuando un ministro predica y enseña fielmente el logos, la palabra de Dios, lleva a la congregación a un entendimiento más claro de Jesucristo, el logos viviente. Como la Biblia es el mismo logos, la verdad de Dios es totalmente digna de confianza, por lo que todo creyente debe someterse a la autoridad y suficiencia de la palabra de Dios como la única fuente de verdad moral y espiritual que puede guiar su vida. No retener la palabra en la predicación es la principal falla de un pastor. Eso ha llevado a una enseñanza superficial y motivacional en muchas de las iglesias de hoy alrededor de todo el mundo. Esa falla en el mandamiento de retener la palabra por encima de todo lo demás ha contribuido al deterioro de la iglesia como una autoridad moral en el mundo. Y por eso ha dejado de ser el baluarte de la columna de la verdad. El púlpito no debe ser un lugar para la psicología, la autoayuda, el entretenimiento, la política, ni ninguna otra finalidad
que no sea la exposición fiel de la palabra de Dios, tal como ha sido enseñada. El pastor debe apegarse a la palabra de Dios y no enfocarse ni distraerse en las enseñanzas que se van poniendo de moda o en programas diseñadas para hacer crecer la iglesia en número o en otros objetivos mundanos. Un ministro llamado por Dios sabe que la vida de todo cristiano se encuentra en las páginas de las escrituras sagradas de la Biblia. Dice segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El pastor que cumple con ser el retenedor de la palabra, predicando y enseñando las Sagradas Escrituras, dará a los creyentes que lo escuchen los elementos que necesitan para permanecer fieles en este mundo y llegar hasta el descanso eterno. El Espíritu Santo aplicará la palabra predicada fielmente para producir los frutos del Espíritu y así edificar a la iglesia. Si lo que se predica no es la palabra fiel, entonces el Espíritu no podrá usarla. Las ovejas no serán alimentadas y morirán de hambre. Debe retener la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza tal como la recibió. Eso significa que el anciano ha estado bajo la enseñanza y la supervisión de otra persona. Eso significa iglesia. Un maestro calificado no necesariamente debe ir a un seminario, pero sí es necesario que sea enseñado y discipulado por alguien, no solo por sí mismo. Es deber hacia las Escrituras permanecer de acuerdo a lo que se había enseñado anteriormente. Eso significa que no hay doctrinas nuevas. Hay un mejor entendimiento por el desarrollo de la teología a través de la historia. Es alguien que llega, no puede ignorar todo lo que se ha desarrollado en toda la historia. En 2000 años puede llegar a entender muchas cosas, pero hay muchas que se fueron desarrollando pues, toda la historia hasta el día de hoy. Pero no hay nuevas doctrinas, hay un mejor entendimiento. Retener se refiere al contenido de la doctrina que fue divinamente revelada, fue revelada en las Escrituras. A Tito se le había enseñado correctamente. Tito estaba sumergido en la sana doctrina. Por tanto, Tito debía enseñar las mismas cosas que recibió, las mismas cosas que habían enseñado los apóstoles. Ellos enseñaron lo mismo. Dice la primera epístola de Juan, capítulo 1, versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Pues nuestra doctrina debe estar informada
de la doctrina que enseñaron los santos apóstoles para que pueda coincidir, lo que significa que está de acuerdo con la Biblia, que contiene los escritos apostólicos inspirados por el Espíritu Santo. Debemos procurar ser lo más fieles posible cuando se trata de las enseñanzas de las Escrituras. Un ministro no puede adoptar una mentalidad moderna, sino que debe estar saturado del cristianismo histórico. La Iglesia de Dios se ve significativamente perjudicada cuando abandonamos la santa doctrina por enseñanzas nocivas de hoy. Debemos evitar cualquier persona o cosa que nos desvíe de la sana doctrina. Dice Romanos 16, 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Sigue diciendo el versículo 9 de la carta, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Mantenerse firme en la doctrina apostólica tiene el propósito de instruir y transmitir todas las cosas que Dios ha entregado a su iglesia, a su pueblo, a través de los apóstoles, y que ha quedado por escrito en las Escrituras. Pero también para que pueda exhortar con sana enseñanza o sana doctrina. La palabra se traduce como exhortar, tiene el significado de invitar, invocar, rogar y amonestar, llamar al lado para dar fuerzas, dar la idea de suplicar y animar a los demás. El ministro llama a sus hermanos a caminar junto a Dios por medio de la enseñanza bíblica. La sana enseñanza o sana doctrina viene de la palabra que es origen de nuestra palabra higiénico, que significa tener buena salud, estar sano, ser incorrupto. Se refiere a aquello que protege y preserva la vida. En la predicación y enseñanza, el único objetivo del pastor debe ser exhortar en el sentido de instruir a su congregación en la sana doctrina que protege y preserva la salud espiritual. Por esta razón, la predicación y la enseñanza deben ser expositivas, es decir, es esa predicación que esté impulsada por el texto y hace honor a la verdad de las Escrituras como fueron dadas por el Espíritu Santo. Su objetivo es descubrir el significado inspirado por Dios, exponiendo de manera más clara, sistemática y completa la verdad de la palabra de Dios y solo esa verdad. El pastor debe enseñar todo el consejo de la palabra de Dios. Y lo debe hacer poco a poco, porque no se puede hacer todo junto, ¿no? Dice Isaías 28, versículos 9 y 10. ¿A quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? A los destetados, a los arrancados de los pechos, porque
mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, allí y otro poquito allá. Un ministro entiende que al contrario de la opinión popular, la Biblia no es una de las fuentes de la verdad, sino la única fuente de la verdad revelada por Dios. El pastor, que es retenedor de la verdad, expone a su iglesia esa fuente que viene de Dios, tanto como sea posible. La sana enseñanza, la sana doctrina, abarca todo lo que Dios ha revelado en las Escrituras. Esta revelación apunta siempre al Evangelio de Jesucristo. Las buenas noticias acerca de su obra para salvar a pecadores. Su muerte en nuestro lugar, pagando el castigo que nosotros merecíamos. Su victoriosa resurrección, manifestando que derrotó a nuestros enemigos, el pecado y la muerte, para darnos vida eterna. Y eso fue anunciado desde el principio. Las Escrituras son toda esa narración de la historia de nuestra redención. Entonces debemos pensar en el Evangelio como un cuerpo de doctrina autoritativo, fijo e inmutable. Dice Gálatas 1, versículos 8 y 9. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente de lo que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. El sentido es que es una enseñanza práctica y con autoridad que obliga a los creyentes a abrazar todas las enseñanzas de la sana doctrina y todos los aspectos de su vida. Dice en Tito 2:15, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecia. Por último, en el versículo 9 termina diciendo, y convencer a los que contradicen. Otro de los requerimientos de lo que necesita hacer un ministro es que pueda convencer a los que contradicen. Convencer es persuadir con convicción. Así como el pastor enseña fielmente, debe edificar y animar a los que ya creen la sana doctrina. Desde el punto de vista negativo, debe poder convencer a los que contradicen o que resisten a la sana doctrina, las sanas enseñanzas. Solo la sana doctrina puede fortalecer la fe, puede consolar, guiar, inspirar y puede convencer. No hay ningún sustituto para la palabra. Por el contrario, las enseñanzas erróneas son una amenaza para el rebaño y el pastor. Y puede poder refutar a los que traen doctrinas diferentes o contrarias. Los que lo hacen son falsos creyentes.
no simplemente incrédulos que por ignorancia sostienen errores doctrinales, sino los que difunden doctrinas que contradicen activamente la palabra de Dios. La tarea del anciano es convencerlos de su error, debe refutar, debe hablar en contra de esas personas y sus doctrinas. Los predicadores y maestros del Señor se pronuncian en contra de la doctrina errónea que se disfraza de una verdad bíblica. Un ministro piadoso usará su sólido fundamento en la palabra de Dios para exhortar, para animar a aquellos que están en el camino correcto, y la usará también para convencer, para desanimar a aquellos que están en el camino equivocado, los que contradicen, y refutar sus doctrinas erróneas. A medida que leemos el Nuevo Testamento, descubrimos que la existencia de los falsos maestros y las falsas doctrinas empezó desde el mismo inicio del reino de Cristo, desde que Cristo estaba aquí. Y esa es la razón por la que escribieron muchas de las epístolas. Los escritores de las Sagradas Escrituras a menudo escribieron para refutar, para hablar en contra de las falsas doctrinas y los falsos maestros, esos que pervierten el camino recto a través de la falsedad de sus enseñanzas. Dice en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Las falsas doctrinas son altamente destructivas, pueden llevar a una persona a tener creencias que los condenarán, como dijo el mismo Cristo en Mateo 23:15. Dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Refutar únicamente a los que pervierten el camino recto hacia la salvación no es falta de amor, al contrario, es la forma más elevada de amor. Refutar abiertamente a tales personas, el pastor está mostrando amor hacia sus ovejas, evitando que sean engañadas y se extravíen. Dice Judas, versículos 3 y 4: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia del Señor, Dios, y nuestro Dios, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Lo que tenemos, la palabra fiel,
tal como ha sido enseñada, es un tesoro que Dios ha depositado en la iglesia. Tenemos el Evangelio, que es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. La iglesia debe proclamarlo y defenderlo. De ahí que todos y cada uno de nosotros tengan el deber de conocerlo para poder cumplir esta comisión. Debemos conocerlo y amarlo. Nuestro deber es ser fieles y Dios llamará a los que Él quiera para servirlo como Él quiere.